15 años construyendo un patrimonio de casi $1 millón para mi único hijo. Y me llamó fracasado delante de los nietos. Lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre.
Sada, cuando llegué para el almuerzo dominical, Ricardo me estaba esperando en la puerta con una expresión seria que nunca había visto antes. Me dijo que necesitábamos conversar sobre algo importante. Mi corazón se disparó. ¿Será que Patricia estaba enferma? ¿Los niños? Entramos a la sala y noté inmediatamente que la mesa estaba puesta de manera diferente, más formal. Patricia había preparado el sancocho. El olor estaba delicioso como siempre, pero evitaba mirarme a los ojos. Los niños fueron mandados al patio a jugar, lo cual era extraño porque siempre almorzaban con nosotros. Ricardo comenzó diciendo que necesitábamos conversar sobre mi futuro. Sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba. ¿Mi futuro? Tenía 68 años, jubilación pequeña, pero estaba bien de salud. ¿Qué futuro? Patricia sirvió el almuerzo en silencio mientras Ricardo se aclaraba la garganta nerviosamente. Fue entonces que soltó la primera bomba. Pensaba que ya era hora de que considerara vivir en un lugar donde hubiera personas de mi edad. Un lugar donde cuidaran de mí. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Estaba hablando de un hogar para ancianos. Traté de explicar que no necesitaba ningún hogar, que estaba bien, saludable, vivía en mi propia casa. Pero Ricardo suspiró como si estuviera perdiendo la paciencia conmigo. Patricia trató de intervenir diciendo que se preocupaban por mí viviendo solo, que si algo pasaba. Les dije que si algo pasaba, los llamaría. Después de todo, vivían a 15 minutos de casa. Fue ahí que Ricardo perdió la paciencia y soltó las palabras que me cortaron como cuchillos. Dijo que necesitábamos ser prácticos, que tenía 68 años, que la casa era muy grande para una persona y que, estas fueron sus palabras exactas, no había construido nada en la vida que justificara aferrarme a esa casa. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. No construí nada en la vida. Le pregunté qué quería decir con eso, y fue ahí que comenzó a derramar todo el veneno que tenía en el corazón. Me dijo que no tenía nada que mostrar, que tenía una casita sencilla que aún estaba pagando, una jubilación de menos de $1,000, ninguna inversión seria, que había trabajado toda la vida en la construcción y no tenía nada que mostrar. Traté de explicar que trabajé 43 años para dejarle algo a él, pero me interrumpió diciendo, ¿para qué? ¿Para tener una casa que apenas vale $200,000? ¿Para juntar unas monedas en los ahorros? Unas monedas en los ahorros. Él no tenía idea. Entonces vino el golpe final. Ricardo me dijo que nunca tuve ambición, que nunca quise crecer en la vida, nunca estudié, nunca busqué algo mejor, y que ahora quería que ellos cargaran con ese peso. Le pregunté qué peso, y respondió sin dudar: el peso de cuidar a un viejo que nunca supo administrar su propia vida. Patricia trató de suavizar las cosas. Le tocó el brazo pidiéndole que no hablara así, pero él estaba determinado a terminar lo que había comenzado. Y fue ahí que dijo la palabra que lo cambió todo: fracasado. Me llamó fracasado. Dijo que era un fracasado y que ahora en la vejez quería que él cuidara de mí como si fuera su responsabilidad. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Miré a Ricardo, al hombre que crié, a quien dediqué cada hora de mi vida, y él me devolvió la mirada con una expresión que nunca había visto antes. Desprecio. Le pregunté si realmente pensaba que era un fracasado, y lo confirmó. Dijo que nunca tuve visión de futuro, nunca planeé nada.
Nunca construí patrimonio de verdad. Nunca dejé nada de valor para él. Nunca dejé nada de valor para él. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero logré ponerme de pie. Miré la foto de Carmen que estaba en el aparador de la sala. La misma foto que llevaba en mi billetera desde hacía 20 años. Ella sonreía, cargando a Ricardo cuando tenía 10 años. Patricia trató de suavizar la situación, diciendo que Ricardo no quería decir eso, pero yo sabía que quería decir exactamente eso. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, Ricardo aún tuvo el valor de gritarme una cosa más. Dijo que él y Patricia ya habían conversado y que si no quería ir al hogar, no podrían seguir teniendo esas visitas cada semana, que los niños necesitaban estabilidad y que yo solo traía problemas. Me detuve en la puerta y pregunté si era un problema, y lo confirmó. Dijo que me la pasaba quejándome de la vida, hablando de mamá, queriendo que tuvieran lástima de mí, y que eso no era bueno para los niños. Me volví para mirar a mi hijo una última vez, y él aún tuvo la audacia de decir que esperaba que hubiera entendido y que tomara la decisión correcta. Salí de la casa de Ricardo y caminé hasta mi carro, un Corolla 2015 que compré usado hace 3 años. Antes de encender el motor, me quedé unos minutos parado, mirando por la ventana de la sala donde mi hijo y mi nuera continuaban almorzando, probablemente aliviados de que me hubiera ido. Fue entonces que me di cuenta de que mi celular había grabado audio por accidente. Tenía la costumbre de grabar recordatorios para mí mismo, y el teléfono se había activado solo durante la conversación. Toda esa humillación estaba grabada. La voz de Ricardo llamándome fracasado, diciendo que nunca construí nada, que no podía cargar con mi peso. Cuando llegué a casa, me senté en la terraza donde Carmen y yo tomábamos café todas las mañanas durante 25 años. Miré el patio donde Ricardo aprendió a andar en bicicleta, los árboles que Carmen plantó, la casa que me tomó 15 años pagar. Abrí mi billetera y saqué la tarjeta de visita del doctor. Hernández, el abogado que se encargó de la documentación de la casa cuando Carmen murió, siempre llevaba la tarjeta, por si necesitaba algo legal. Después fui al cuarto y abrí el cajón de la cómoda donde Carmen guardaba los documentos importantes. La escritura de la casa estaba ahí, junto con la última libreta de ahorros. La abrí en la última página y vi el saldo que Ricardo pensaba que eran unas monedas. 847.230 dólares. 43 años trabajando, 43 años despertando a las 5 de la mañana, 43 años pensando en el futuro de mi hijo. Y me llamó fracasado. Quédate hasta el final para ver cómo una decisión de 10 minutos destruyó a una familia entera. Y si historias así te hacen reflexionar sobre la familia, suscríbete para ver qué pasó después. Porque el lunes por la mañana haría una llamada que cambiaría todo para siempre. Esa mañana de lunes desperté a las 5 como siempre lo hice en los últimos 43 años. Pero por primera vez en la vida no era para trabajar. Era para tomar la decisión más radical que un hombre puede tomar. Darle todo lo que construyó a desconocidos. Me quedé acostado en la cama por unos minutos, mirando el techo del cuarto que Carmen y yo compartimos durante 25 años. En su lado de la cómoda aún estaba la foto donde ella sonreía cargando los primeros zapatitos de Ricardo. Una foto que ella insistía en mantener ahí,
diciendo que algún día se la mostraría a los nietos. Los nietos que ahora ella nunca conocería de verdad, porque el padre de ellos decidió que el abuelo era un problema. Me levanté, preparé mi café negro como siempre, y me senté en la mesa de la cocina con la computadora vieja que Ricardo me regaló hace 3 años. Él dijo que necesitaba modernizarme, aprender a usar Internet. En ese momento me pareció innecesario, pero ahora estaba agradecido de haber aprendido al menos lo básico. Abrí el navegador y escribí en la barra de búsqueda: ¿cómo donar todo el patrimonio a la caridad de forma irreversible? Los resultados que aparecieron en la pantalla me sorprendieron. Había decenas de artículos explicando exactamente cómo hacer eso. Artículos sobre personas que donaron fortunas enteras, sobre los procedimientos legales, sobre organizaciones que recibían ese tipo de donación. Era como si el universo me estuviera mostrando que otras personas ya habían pasado por lo mismo que yo. El primer artículo que abrí hablaba sobre un empresario de 70 años que donó su empresa entera a una fundación después de que los hijos trataran de internarlo a la fuerza. Su historia era escalofriantemente parecida a la mía. Años construyendo patrimonio, hijos ingratos, humillación pública. Leí artículo tras artículo durante 2 horas. Descubrí que existía algo llamado donación irrevocable, que una vez hecha y registrada en notaría, no se podía deshacer más. Ni siquiera si cambiaba de opinión, ni siquiera si Ricardo me pidiera perdón de rodillas. Era exactamente eso lo que quería. A las 8 de la mañana llamé al doctor Hernández, el abogado que se encargó de la documentación cuando Carmen murió. Le expliqué que necesitaba hablar con él sobre una donación y me dijo que podía recibirme a las 10. Su voz sonó preocupada cuando se dio cuenta de que estaba hablando de todo mi patrimonio. Mientras esperaba la hora, caminé por la casa pensando en cada rincón que Carmen y yo construimos juntos. La cocina donde ella preparaba las comidas favoritas de Ricardo. La sala donde los 3 veíamos películas los domingos lluviosos. El patio donde Ricardo dio sus primeros pasos. Todo eso que él llamó nada de valor. A las 9:30 tomé mi carpeta con todos los documentos importantes. Escritura de la casa, extractos bancarios, certificados, todo organizadito como Carmen siempre lo mantenía. Antes de salir, tomé también la foto de ella que estaba en la mesa de noche. Si iba a hacer esto, quería que ella estuviera conmigo de alguna manera. La oficina del doctor
Me quedé mirando por la ventana de la oficina, observando a las personas pasar por la calle. Hombres yendo al trabajo, mujeres llevando niños a la escuela, ancianos sentados en el banco de la plaza. Vida normal de gente normal, que probablemente tenía hijos que los respetaban. A mediodía en punto, llegamos a la sede de la ONG Esperanza Latina. Era un edificio sencillo, pero bien cuidado, con plantas en la entrada y un letrero colorido hecho por niños. En el vestíbulo había fotos de familias que habían sido ayudadas por la organización. Rostros sonrientes, niños abrazando a sus padres, personas recibiendo certificados de finalización de cursos. La directora de la ONG, una señora de unos 50 años llamada María González, nos recibió en su oficina. Cuando el doctor Hernández explicó el motivo de nuestra visita, se quedó en silencio por casi un minuto completo. Después me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si no era una decisión tomada por impulso. Le expliqué mi historia. Conté sobre los 43 años de trabajo, sobre Carmen, sobre la humillación que sufrí de mi propio hijo. María me escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré, que en 20 años de trabajo con familias necesitadas, nunca había visto una donación tan significativa como la que yo estaba haciendo. $847.000 era la donación individual más grande que la ONG había recibido jamás. Me explicó cómo usarían el dinero, parte para comprar un terreno y construir un centro comunitario más grande, parte para crear un fondo de emergencia para familias en crisis, parte para ampliar los cursos de capacitación. Con esa cantidad, podrían ayudar a más de 100 familias directamente en los próximos 5 años. 100 familias. Cientos de niños que tendrían mejores oportunidades. Padres que podrían trabajar con dignidad. Madres que no tendrían que preocuparse por dónde dormirían sus hijos. Era infinitamente mejor que dejarle todo a alguien que me consideraba un fracasado. A las 2 de la tarde estábamos en la notaría central de la ciudad. Un edificio imponente con corredores largos y el olor característico de papel y tinta que todas las notarías tienen. Nuestro número era B47 y nos quedamos esperando en un cuarto con sillas de plástico azul y un ventilador ruidoso en el techo. Cuando llegó nuestro turno, fuimos atendidos por una notaria de unos 40 años que revisó todos los documentos con cuidado. Confirmó mi identidad, verificó la escritura de la casa, los extractos bancarios, el documento de donación redactado por el doctor Hernández. Todo estaba en orden. Me preguntó una última vez si tenía certeza absoluta de la decisión, si comprendía que la donación era irrevocable y que ni yo ni mis herederos podríamos contestarla en el futuro. Respondí que sí, que era exactamente eso lo que quería. Firmé el documento en 3 copias. Mi firma nunca había sido tan firme y decidida. La notaria golpeó el sello oficial con fuerza y el sonido resonó en la sala silenciosa. Notaría Central. Registrado el 15 de octubre de 2025, 14:47. La fecha y hora exacta de mi venganza. María González también firmó como representante de la ONG y el doctor Hernández como mi apoderado legal. Cada firma, cada sello, cada reconocimiento de firma me daba más certeza de que estaba haciendo lo correcto. Salimos de la notaría a las 3:30 de la tarde. Nuestra próxima parada era el banco, para hacer la transferencia. En el camino, el doctor Hernández me preguntó si no quería al menos guardar una pequeña cantidad para mí,
tal vez 10 o 20.000 dólares para emergencias. Respondí que no. Quería que Ricardo supiera que había donado hasta el último centavo. Que no había quedado ni siquiera monedas en el bolsillo para el hijo que me llamó fracasado. El banco estaba lleno, como siempre los martes por la tarde. Tomamos un número de la caja preferencial, ya que tenía cuenta desde hacía más de 15 años y siempre fui un cliente puntual. El gerente, señor Ramírez, que me conocía bien, se quedó en shock cuando le expliqué que quería transferir todo el saldo de la cuenta de ahorros. Me llevó a su oficina particular y me preguntó si todo estaba bien, si no estaba siendo víctima de alguna estafa o extorsión. Tuve que explicar toda la situación, mostrar los documentos de la notaría, probar que era una decisión consciente y voluntaria. El señor Ramírez movió la cabeza tristemente. Tenía hijos de la misma edad de Ricardo y no podía entender cómo un hijo podía tratar al padre de esa manera. Pero respetó mi decisión y procesó la transferencia. $847.230, transferidos íntegramente a la cuenta de la ONG Esperanza Latina a las 15:52 de la tarde del 15 de octubre. El comprobante de la transferencia salió de la máquina con el sonido característico de la impresora matricial. Tomé el papel aún caliente y miré los números en la pantalla. Saldo actual de la cuenta: 000, 43 años de trabajo. Cada gota de sudor, cada dolor de espalda, cada sueño de ver a mi hijo prosperar con lo que le dejaría. Todo donado en un solo día a desconocidos que supieron valorar el sacrificio de toda una vida. Volví a casa a las 5 de la tarde con una carpeta llena de documentos sellados y la certeza de que había tomado la decisión más acertada de mi vida. La casa estaba silenciosa como siempre, pero ahora había una diferencia. Ya no era mía. Me senté en la terraza, con la foto de Carmen en la mano, y le conté todo lo que había hecho. Le conté sobre María González y las lágrimas en sus ojos, sobre las 100 familias que serían ayudadas, sobre el centro comunitario que se construiría, sobre los niños que tendrían oportunidades que Ricardo desperdició. El teléfono sonó a las 6:30. Era Patricia, la nuera, preguntando cómo estaba, si había pensado en la conversación del domingo. Su voz estaba extraña, medio forzada, como si Ricardo le hubiera pedido que llamara. Respondí que sí, que había pensado mucho y tomado una decisión importante, que tendrían noticias pronto. Colgué el teléfono sonriendo por primera vez desde el domingo, porque sabía que en menos de una semana Ricardo tocaría mi puerta desesperado, necesitando el dinero que pensaba que no tenía, y descubriría que realmente ya no tenía nada, porque había donado hasta el último centavo a personas que lo merecían. 3 días después de donar mi patrimonio, aún estaba procesando todo lo que había pasado. La sensación era extraña. Por un lado, me sentía más libre de lo que jamás estuve desde la muerte de Carmen. Por otro, había una inquietud constante, como si estuviera esperando que algo inevitable sucediera. La respuesta llegó un jueves por la mañana, cuando recibí una llamada inesperada. Era Patricia, y por primera vez en años no trató de disimular la desesperación en su voz. Me pidió si podía pasar por su casa esa tarde, que había algo importante que necesitaba mostrarme. Algo sobre la situación financiera de Ricardo. Cuando llegué allí a las 3 de la tarde,
encontré a Patricia en la puerta con los ojos rojos y a Miguel, mi nieto de 5 años, llorando aferrado a su pierna. La casa, que siempre fue impecable, estaba en desorden. Había cajas esparcidas por la sala, papeles tirados en el suelo y un clima de desesperación flotando en el aire. Patricia me llevó hasta la mesa del comedor, donde había una pila de documentos que claramente había estado organizando. Sin decir palabra, comenzó a mostrarme papeles que hicieron que se me revolviera el estómago. Lo primero que puso frente a mí fue una carta del tribunal, una notificación de ejecución fiscal contra la empresa de Ricardo, fechada 2 semanas atrás. El valor de la deuda me dejó en shock. $534.000 en impuestos no pagados, multas e intereses acumulados. $534.000. Patricia me explicó, con la voz quebrada, que Ricardo había ocultado la situación financiera de la empresa desde hacía más de 1 año, que había estado transfiriendo dinero de la cuenta comercial a cuentas personales, tratando de mantener la apariencia de que todo estaba bien. Que los contratos importantes que tanto mencionaba eran, en realidad, deudas disfrazadas. Me mostró el segundo documento, una notificación bancaria informando que la cuenta comercial de la empresa estaba siendo ejecutada. Saldo deudor de $87.000, con intereses de $2.300 diarios. La cuenta estaba bloqueada desde hacía 6 días. Mientras trataba de procesar esta información, Patricia continuó poniendo papeles frente a mí. Cartas de cobranza de proveedores, notificaciones de protesto de cheques, avisos de desalojo de la oficina comercial. Era una avalancha de deudas que no tenía fin. Pero lo peor aún estaba por venir. Patricia abrió una carpeta que estaba separada de las otras y sacó un documento que hizo que se me helara la sangre. Era un contrato de préstamo con un banco privado, por valor de $200.000. Y la garantía del préstamo era mi casa. Mi casa. La casa que me tomó 15 años pagar. La casa donde Carmen y yo construimos nuestra vida. La casa que había donado 3 días atrás. Con las manos temblando, tomé el documento y examiné cada línea. Allí estaba Eduardo Morales como deudor solidario, mi casa como garantía real, mi firma al final de la página. Pero yo nunca había firmado ese documento. Patricia vio la confusión en mi cara y bajó los ojos. Me contó que había descubierto todo la semana anterior, cuando unos hombres extraños aparecieron en la puerta buscando a Ricardo. Hombres que no parecían ser cobradores convencionales, si me entienden. Fue entonces que ella revisó los documentos de Ricardo y encontró todo. Los préstamos fraudulentos, las firmas falsificadas, los contratos forjados. Ricardo había usado mi nombre, mi identidad, mi casa, como garantía para préstamos que yo nunca supe que existían. Patricia me mostró más documentos. Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Ricardo y personas que claramente eran prestamistas ilegales. Conversaciones donde él prometía pagar cuando recibiera la herencia del viejo, donde hablaba sobre vender mi casa para saldar las deudas, donde calculaba que mi muerte le rendiría al menos $1 millón en patrimonio. $1 millón. Había sobreestimado mi patrimonio e hizo préstamos basándose en esa sobreestimación. Seguí leyendo los mensajes y cada palabra era una puñalada. Ricardo hablaba de mí como si fuera solo un obstáculo entre él y el dinero.
Decía que era demasiado terco para morirse y que tal vez era hora de acelerar el proceso del hogar de ancianos. Uno de los mensajes más recientes, de 2 días atrás, decía: «El viejo finalmente va a aceptar ir al hogar. Ahí vendo la casa y arreglo todo con ustedes. 2 semanas más, máximo». 2 semanas. Había prometido a los acreedores que tendría el dinero en 2 semanas, porque estaba seguro de que yo aceptaría ser internado. Patricia me contó que Ricardo no sabía que ella había descubierto todo, que él seguía fingiendo que la empresa estaba bien, que solo estaba pasando por una fase difícil temporal, que ella estaba fingiendo creerle porque no sabía qué hacer. Me mostró entonces el documento más aterrador de todos, un poder notarial que Ricardo había forjado en mi nombre, dándole poderes para vender mi casa, manejar mis cuentas bancarias y tomar decisiones médicas sobre mí. El poder estaba fechado 3 meses atrás y había sido registrado en notaría con una firma perfectamente imitada, demasiado perfecta para ser verdadera. Patricia me explicó que Ricardo había practicado mi firma durante semanas, usando documentos antiguos como modelo, que había pagado a un gestor para registrar el poder sin que yo lo supiera, que él estaba legalmente autorizado para hacer cualquier cosa con mi vida y mi patrimonio, o al menos pensaba que estaba. Me senté en la silla, mirando la montaña de papeles frente a mí, tratando de procesar la magnitud de la traición. Mi hijo no solo me había humillado llamándome fracasado, había robado mi identidad, falsificado mi firma, usado mi casa como garantía de préstamos y planeaba internarme para tener acceso libre a lo que pensaba que era mi dinero. Patricia siguió hablando, pero apenas podía oírla. Dijo que los hombres que aparecieron en la puerta no eran cobradores normales, que habían dado un plazo de 10 días para que Ricardo presentara el dinero, o habría consecuencias, que el plazo había vencido hacía 3 días y volverían en cualquier momento, que Ricardo estaba desesperado y había salido esa mañana diciendo que iba a resolver todo de una vez, que estaba yendo a buscarme para exigir que firmara los papeles de venta de la casa. Fue en ese momento que sonó mi celular. Era Ricardo. Patricia y yo nos miramos. Ella me hizo señas de que no le contara que estaba en su casa, que había visto los documentos. Contesté el teléfono tratando de mantener la voz normal. Ricardo estaba claramente nervioso. Dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que tenía una propuesta que sería buena para los dos, que había encontrado un hogar excelente para mí y que si aceptaba, él podría ayudarme financieramente para siempre. Preguntó
poder falsificado. Era evidencia suficiente para meter a Ricardo en la cárcel por años. Pero tenía un plan mejor.
Me dijo que había pasado los últimos días pensando en nuestra conversación del domingo, que tal vez había sido un poco duro conmigo. Entonces que comencé a poner mis documentos en la mesa, uno por uno, bien despacio, para que Ricardo y sus amigos pudieran ver cada detalle. El primer documento que puse fue el comprobante de transferencia bancaria del lunes. 847.230 dólares, transferidos íntegramente a la ONG Esperanza Latina. Ricardo miró el papel sin entender. Preguntó qué era eso, por qué le estaba mostrando un comprobante de transferencia de casi $1 millón. Respondí que era exactamente eso, el comprobante de la transferencia de todo mi patrimonio a una institución de caridad. El color desapareció del rostro de Ricardo. Tomó el papel con las manos temblando y leyó cada línea, cada número, cada detalle. La fecha, lunes 15 de octubre. El valor, todo mi patrimonio. El beneficiario, ONG Esperanza Latina. Estado, transferencia completada con éxito. Pero aún no quería creer. Puse entonces el segundo documento. La escritura de la casa, registrada en notaría, transfiriendo la propiedad a la misma ONG. Sellos oficiales, reconocimiento de firma, todo legal e irreversible. Ricardo comenzó a hablar más alto, preguntando qué diablos había hecho, si me había vuelto loco, si no me daba cuenta de que acababa de tirar toda mi seguridad financiera. Fue ahí que puse el tercer documento en la mesa. La transcripción completa de la grabación del domingo. 2 páginas detallando cada palabra que Ricardo había dicho. Cada humillación, cada desprecio, cada momento en que dejó claro que me consideraba un fracasado.
una carga, un problema que necesitaba ser resuelto. Ricardo leyó las 2 páginas en silencio, mientras sus acompañantes miraban por encima de su hombro. Cuando terminó, estaba visiblemente en pánico. Fue entonces que decidí mostrar mi carta bajo la manga. Abrí la carpeta que Patricia me había dado y comencé a esparcir en la mesa todos los documentos fraudulentos que Ricardo había hecho en mi nombre. Los contratos de préstamo usando mi casa como garantía, el poder falsificado, las conversaciones de WhatsApp con prestamistas ilegales, las cartas de cobranza de más de $500,000. Y le pregunté a Ricardo si quería explicar a sus amigos cómo había falsificado mi firma para conseguir préstamos de más de $500,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. El hombre bajo fue el primero en entender la situación. Miró a Ricardo con una expresión que mezclaba rabia e incredulidad. Preguntó si era verdad que Ricardo había mentido sobre tener acceso al patrimonio del padre. Si era verdad que el viejo había donado todo y que ya no había más dinero alguno. Ricardo trató de explicar, tartamudeando, que esto era temporal, que podía revertir la donación, que conocía abogados, que encontraría una manera. Fue ahí que me reí por primera vez en años. Les expliqué a los 3 hombres en mi sala que la donación para caridad registrada en notaría es irreversible por ley, que ni yo ni mis herederos podíamos tocar más ese dinero, que Ricardo había basado toda su estrategia de préstamos en un patrimonio que ya no existía más. El hombre alto, que hasta entonces no había hablado, rompió el silencio con una voz que hizo que Ricardo se encogiera en la silla. Dijo que habían prestado dinero basándose en la garantía de la casa y de la herencia que Ricardo garantizó que recibiría, que habían esperado demasiado tiempo por el pago, que Ricardo tenía 48 horas para presentar los $100,000 que debía inmediatamente, o habría consecuencias serias. 48 horas para conseguir $100,000 que no tenía. Ricardo entró en desesperación total. Comenzó a suplicarme, diciendo que no podía haber hecho eso, que había destruido no solo mi vida, sino la suya también, que Patricia y los niños sufrirían las consecuencias, que podía ser arrestado, lastimado, asesinado por causa de mi decisión. Y fue ahí que hice la pregunta que calló a Ricardo para siempre. Le pregunté si se acordaba de lo que me dijo el domingo, si se acordaba de haberme llamado fracasado, si se acordaba de haber dicho que nunca construí nada de valor en la vida, si se acordaba de haber dicho que no podía cargar con el peso de cuidar a un viejo inútil. Ricardo trató de responder, pero no lo dejé. Continué diciendo que durante 43 años desperté a las 5 de la mañana todos los días para trabajar duro y construir un patrimonio para mi hijo, que renuncié a viajes, a comodidad, a una vida mejor, para garantizar que él tuviera un futuro, que cada centavo que gané fue pensando en él, y que él había tirado todo eso en mi cara llamándome fracasado. Los 2 hombres estaban escuchando cada palabra. Doña Mercedes aún estaba en la ventana, ahora acompañada de su esposo. Otros vecinos comenzaron a juntarse en la calle, atraídos por las voces altas. El señor López se acercó a la cerca, fingiendo cuidar las plantas, pero claramente prestando atención a la conversación. Fue entonces que revelé el último documento.
Una denuncia criminal que había preparado esa tarde, detallando todos los crímenes que Ricardo había cometido. Falsificación de documentos, uso de identidad falsa, estafa, formación de banda criminal. Todo con evidencias anexadas, listo para ser entregado en la comisaría a la mañana siguiente. Ricardo miró el documento y entendió que su vida como la conocía había terminado. Los dos hombres se miraron, y el más bajo dijo que volverían en 48 horas, y que Ricardo mejor tuviera el dinero o encontrara una solución. Que no querían saber de historias de familia, de donaciones o de denuncias. Que querían su dinero. Salieron de mi casa sin despedirse, dejando a Ricardo solo conmigo en la sala, rodeado por los restos de todos los planes que había hecho para robar mi vida. Mi hijo trató un... Lloró mucho. Me pidió perdón por no haberme contado sobre los fraudes antes. Le di una cantidad de mi jubilación para ayudar con los gastos de los niños. Miguel y Sofía me abrazaron fuerte en la despedida. Fue la última vez que los vi. 2 semanas después, María González, de la ONG Esperanza Latina, me invitó a conocer el centro comunitario que se estaba construyendo con mi donación. Un edificio de 3 pisos, cocina comunitaria en planta baja, aulas para cursos de capacitación en el 2º piso, dormitorios temporales en el 3º. Con mi donación, ayudarían a 127 familias directamente en los próximos 5 años. María tenía una propuesta: coordinar un programa de asesoramiento para hombres mayores buscando trabajo en la construcción. Hombres como yo, fui 43 años atrás. Salario simbólico de $300 mensuales, pero trabajo gratificante. Era exactamente lo que necesitaba. Comencé en enero. Mi rutina cambió completamente. Despertar a las 7,
llegar al centro a las 8, trabajar con currículos y entrevistas de trabajo. Los hombres que llegaban me veían y sentían confianza inmediatamente. Tenía manos callosas como ellos. Conocía el dolor de espalda. Sabía lo que era despertar antes del sol para mantener a una familia. En 6 meses, ayudé a 42 hombres a encontrar trabajo. Cada agradecimiento, cada foto de familia que me traían, me daba una alegría que no sentía desde hacía años. Era infinitamente más gratificante que 43 años construyendo patrimonio para un hijo ingrato. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que dedicar tu vida a ayudar a otros te da más satisfacción que acumular dinero para personas que no lo valoran? En marzo, María vino con una expresión extraña. Tenía una visita. Era Ricardo. Estaba diferente. Delgado, cabello grisáceo, ropa sencilla. La mirada arrogante había desaparecido. En su lugar había humildad. Conversamos en una sala privada. Ricardo me contó que los 6 meses en prisión fueron los peores, pero también los más importantes de su vida. Tuvo tiempo para pensar sobre todo: las mentiras, fraudes, manipulación. Sobre cómo trató al padre que trabajó toda la vida para darle oportunidades. Participó en un programa de rehabilitación. Aprendió sobre responsabilidad y consecuencias. Por primera vez entendía el valor del trabajo honesto. Me pidió perdón. No fue dramático, lleno de promesas vacías. Fue sincero, sencillo, humilde. Reconoció que me había traicionado de la peor manera. Intentó robar no solo mi dinero, sino mi dignidad. Dijo que ahora, trabajando en una fábrica por salario mínimo, entendía el valor de los 43 años que le dediqué. Le pregunté qué esperaba de mí. Movió la cabeza. No quería nada. Había conseguido trabajo honesto. Estaba pagando deudas poco a poco, reconstruyendo su vida con sus propias manos. Solo quería pedir perdón y decir que finalmente entendía quién era yo. No era un fracasado. Era un hombre que trabajó con dignidad toda la vida. Pasamos 2 horas conversando. Cuando se levantó para partir, preguntó si algún día podríamos intentar reconstruir nuestra relación. No como padre rico e hijo interesado, sino como 2 personas que compartieron memorias, sangre. Miré a Ricardo y vi al niño al que enseñé a andar en bicicleta, al joven que me abrazó cuando Carmen murió. Pero también vi a quien me humilló e intentó robarme. Y algo nuevo. Un hombre tratando de cambiar. Le dije que el perdón ya existía. Desde que decidí donar mi patrimonio, me liberé del rencor. Ahora él necesitaba demostrar para sí mismo que era capaz de ser quien siempre debió haber sido. Que las puertas de mi casa estarían abiertas cuando estuviera listo para ser recibido no como hijo desesperado, sino como hombre digno. Ricardo salió llorando. Lágrimas de alivio, gratitud, esperanza. Hoy, 9 meses después de donar todo mi patrimonio, despierto a las 7 para trabajar en el centro comunitario. No tengo casa propia. Vivo en un apartamento pequeño. No tengo carro. Voy en autobús. No tengo ahorros. Vivo con lo que gano. Y nunca fui tan feliz. Mi oficina tiene ventana al patio donde juegan niños de las familias asistidas. En la pared, 3 fotos. Carmen, la inauguración del centro y una carta de una niña de 8 años llamándome Don Eduardo, nuestro ángel. Ricardo me visita una vez al mes. Conversamos sobre trabajo, planes futuros, las cartas que escribe a los niños.
Aún no ha reconstruido la relación con Patricia, pero sigue intentando ser mejor padre, incluso a distancia. Nuestros encuentros son diferentes, sin mentiras, interés financiero, manipulación. Solo padre e hijo reconstruyendo un puente roto por la codicia y la falta de respeto. En la última visita, Ricardo trajo noticias. Había terminado de pagar la mayor parte de las deudas. En 6 meses estaría libre para empezar de nuevo. Pensaba hacer un curso técnico nocturno, conseguir mejor trabajo, tal vez convencer a Patricia de dejarlo ver a los hijos. Esta semana se cumple 1 año desde aquel domingo en que me llamó fracasado. Si alguien me preguntara si me arrepiento, si haría algo diferente, mi respuesta sería simple. No cambiaría ni una coma. Hoy sé lo que es despertar con propósito. Ser respetado por lo que hago, no por lo que poseo. Mirarme en el espejo y ver a un hombre digno, no a un viejo tolerado por interés. Y sé que Carmen está orgullosa del hombre en que me convertí después de dejar de tratar de comprar el amor de quien no sabía valorar lo que yo representaba. En el lugar de Eduardo, habrías donado todo. Y en el lugar de Ricardo, ¿cómo intentarías reconquistar el perdón del padre? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para seguir más historias que muestran cómo una decisión puede cambiarlo todo. Porque a veces, perder todo materialmente es la única forma de encontrar lo que tiene valor en la vida. La verdadera herencia que un padre deja no está en una cuenta bancaria. Está en el ejemplo de dignidad que construye todos los días.